Lázaro, yo no sé quién es, no lo vi en mi vida, qué sé yo, ¿qué me preguntan esto a mí, Moreno? ¿La Y Cristina, saqué? y Cristina tampoco lo vio. No sé, Cristina no habla, no contesta. Bueno, muy bien, esto en general. No sé si se me está pasando alguna cosa más, pero mi sensación es que no. No, de los destacados Los destacados no. no. Bueno, entonces vamos a dedicarnos a ver otras cosas. Dijo Macri en su entrevista que la Argentina cayó en el PBI 3%, 3,5% en el último trimestre del año pasado. Y 2% viene en caída como mínimo el primer trimestre de este año. Esto está dicho por Macri. O sea, no sé si se suman o no se suman. 3,5 y 2, o sea, va dando algo que va a estar entre 2 y 4 para todo el año. Pero dijo, no, esto es el primer semestre. En el segundo semestre levanta y la inflación baja a 25%. Esto, Macri, como decía, estoy muy preocupado por esto, pero esto estamos haciendo los ajustes en algunos precios relativos, va a venir ajuste en la tarifa del gas, ya viene la tarifa de la luz, estamos haciendo algunos ajustes en los puestos públicos, ¿sí? Van rajando 1.500, 2.000 ñoquis por vez. Arreglamos con los holdouts y esto arranca. O sea, ¿habrá chance de un rebote así? No lo sé. Le preguntaron por Brasil. Dijo, sí, es un socio muy importante, me duele mucho lo de Brasil. Es muy difícil exportarle algo a Brasil en esta condición. Muy difícil. Bueno, para hablar de series de crecimiento o de datos que tienen que ver con el crecimiento, aun cuando el índice anda muy mal, saben ustedes que el doctor Ariel Korenberg trabaja mucho todas estas series a lo largo del tiempo y de muchos años. No digo que tenga datos a fin de marzo, porque todavía ni marzo terminó, pero sí hay tendencias, ¿no? Sabemos que el consumo ha caído 4 o 5%, sabemos que algunos lugares están vacíos y eso de solo mirar, vemos las ofertas que se marcan, pero bueno, habrá que ver bien si podemos hacer alguna aproximación. Lo que sí se sabe también es que los números de la avanza de pago eran truchos, que faltaron muchos más dólares el año pasado de los que uno se imagina y que este año puede haber una tensión a propósito de esto. Sin embargo, el dólar no se ha ido tan arriba. Doctor Kohlenberg, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A nosotros Acá muy bien. estamos. Bueno, ¿sus cosas bien? Bien. Con mucho trabajo, como siempre. Bueno, eso es saludable. ¿Se puede hacer una lectura, se puede dar una opinión de esta estimación un poco en el aire hecho por el presidente? Tiene sustento, 3,5 de caída del PBI último trimestre, 2% viene cayendo ahora, esto va a ser así el primer semestre y después sube. Usted que ha trabajado tanto tiempo con series económicas de crecimiento, ¿eso es razonable? ¿Se puede predecir? ¿Las cosas van siendo así o no? Bueno, con cierto matiz, pareciera ratificar un poquito los números que nosotros estábamos analizando. El matiz que quiero puntualizar es que, a ver, el año pasado estaría en nuestra estimación, siguiendo la tradición de las estimaciones de cuentas nacionales en la medida de lo posible en este bendito país sin estadísticas, que esperemos que este año ya se publiquen la mayoría de las estadísticas oficiales como está previsto. Nosotros encontramos una tendencia distinta. Por ejemplo, tenemos un año 2015 que cerraría con un crecimiento positivo por encima de cero muy leve, entre +1 y +2. En este momento justamente me está llamando y lo estoy cerrando el dato. Y principalmente en el cuarto trimestre tenemos un leve repunte en lo que es consumo y construcción. Así que yo diría que hasta nuestros números serían algo más positivo de lo que está expresando el presidente ahora. Esto se dio particularmente, es un detalle técnico, pero que todo el mundo conoce, a raíz de la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial que existía al año pasado, y a partir de que se anticipa la posibilidad de que perdiera el kirchnerismo las elecciones, o sea, a partir de primero las PASO y luego la primera vuelta, lo que se dio es una aceleración en la anticipación de las importaciones para aprovechar el dólar bajo que había en ese momento. Recordemos, sin impuestos
el dólar estaba alrededor por debajo de 10, si mal no recuerdo, Sí. mientras que el dólar blue estaba próximo al contado con liqui 13 y pico, Pero si doctor, mal no recuerdo. si se aceleran las importaciones, ¿cómo impacta eso en los números que usted nos comenta? Bueno, precisamente nosotros lo que vemos son los 3 primeros trimestres muy negativos del año 2015 y el cuarto positivo, precisamente por este hecho. Digamos, también traccionado algo por el consumo, ¿no? Me permito contradecir en este sentido, de que anticipando el sinceramiento, porque para mí no fue una devaluación, sino un sinceramiento del dólar, del tipo de cambio que posteriormente se dio con la salida del cepo, consumidores, importadores y algunos empresarios anticiparon importaciones de bienes de consumo y de bienes de capital. Por eso nosotros tenemos una importante reactivación en el cuarto trimestre que no se sostiene para este año, obviamente, y ahí coincido con el diagnóstico, vamos a tener un primer semestre con un nivel de actividad en caída y que todo el mundo está esperando que en el segundo se reactive, ¿no? Sí. Todo depende de cómo se dé la secuencia con el tema de inflación, ingreso de dólares financieros, etcétera. Ok, ahora, Sí. que no termino de entender del todo bien es, si usted tiene más importaciones, sea de insumos o de bienes finales, Sí. más insumos que bienes finales, se me ocurre, porque la importación de bienes finales no debe haber estado muy abierta en muchos rubros, ¿no? Por las protecciones Sí, y demás. pero en la medida que los importadores lograban anticipar Eso se cuenta, importaciones, aunque estas no eran pagadas, eso eso se cuenta, generó una... Sí, se cuenta como crecimiento. claro, se cuenta como crecimiento, por eso genera, por un lado, flujo de comercio, Sí, y por otro lado, eso es un anticipo en el consumo. Digamos, esto es muy normal en Argentina, se ha dado en los 80. sí. En la medida que había una brecha cambiaria muy elevada, esto se dio en otros momentos, en 2013-2014 también, una brecha cambiaria muy elevada entre el dólar oficial y el dólar paralelo, digamos, eufemísticamente se le decía blue ahora y antes se decía dólar negro, ¿no? Sí, Lo que se da son anticipos de importaciones, los consumidores eluden la inflación de varias maneras, comprando dólares, cuando no pueden comprar dólares compran bienes durables, claro. y otro canal mucho más fuerte y para aquellos que tengan poder adquisitivo y poder de ahorro, construcciones. Claro, entonces, a ver si yo puedo hacer esta conjetura y usted Pero me... esto que estoy comentando fue un efecto transitorio, por Del supuesto. último trimestre. Pero, Sí, solo para entender la ecuación, si usted agarra sí, la producción del país, le suma las importaciones que van a dar ese movimiento a producción por venir, le resta las exportaciones, porque cuanto menos exporta, más tiene acá adentro. Todo eso se compensaría del otro lado con consumo, gasto público e inversión. exactamente. O sea, Inversión en menor medida, como no hubo pero lo que inversión, hubo fue una compra, ¿cómo? como no hubo inversión, entonces uno tiene que pensar que el consumo y el gasto público sostuvieron altas, sobre todo las importaciones y la producción, con, Sí, con poca exportación. sí, y algo de construcción, Claro, porque si bien la inversión pública tuvo un parate, sí, lo que es la construcción ABC1, digamos, por ponerle sí, un nombre, sí. a los fines digamos, de mantener el poder adquisitivo, no inversión Sí. para vivienda, para vivir, permitió eso realmente sostener el nivel de actividad del sector en lo que es la demanda de inversión en construcción privada, ¿no? Sí, muy interesante. Ahora, Pero todo esto fue perdón, quiero señalar, no nos no, usted enganchemos insiste en con esto decir, porque esto fue transitorio. no, Medida- está Sí, claro, si yo le entendí bien, que el año 2015 da casi cero. El tema es que en el último exactamente, trimestre, porque de golpe importamos mucho, porque el dólar estaba atrasado y porque la gente se guareció en exacto, ese consumo, el número respinga para arriba, contrario de lo que dice el presidente. Ahora, sí, saltemos la valla del sinceramiento, ¿no? Llega Macri, el sí, dólar va a 13 o a 15 o a 14 o a 16 sí, o a lo que sea, todo lo que usted importó se frena, porque a este dólar va a importar menos y lo importado ya exacto. hizo la diferencia, Lo, los precios se van todos para arriba lo y, que importa es discutir ahora, exactamente. y O sea, esto fue un efecto transitorio que no se mantiene, ya no hay brecha cambiaria, sí, y ahora lo que tenemos
es un juego entre, bueno, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? No soy experto en eso, me permito decirlo, nadie puede ser experto en eso, pero por analogía con lo que pasó a comienzos de la década del 90 y en otros episodios de fuerte entrada de capitales, hay una posibilidad de que el tipo de cambio se estabilice en la cifra que estamos viendo hoy. Sí, es más, el Banco Central ya dijo, si entran muchos dólares, no me pidan que compre, no me pidan que compre. Bueno, eso recordemos la política, digamos, si bien ahora no está en el Banco Central, que tuvo Pradgai como presidente del Banco Central en la época de Duhalde, fue esa. Primero ajustar las tasas por encima de lo que era la inflación en ese momento, estoy hablando de 2002-2003. Tasa real, sí, positiva. Tasa de interés real positiva, que es un poco lo que tenemos ahora, aunque de forma muy moderada, y eso permite incentivar la demanda de pesos, no de dólares, y eso saca presión sobre el mercado cambiario. Y sobre el mercado cambiario de la deuda, ¿no? Sobre el mercado cambiario y sobre todo los mercados de consumo, porque uno aspira a pesos que no van a los dólares, pero tampoco van a los bienes durables, ni van a... Bueno, en este momento tenemos este comportamiento típico ahora, ya no hay brecha cambiaria, más allá del efecto transitorio que acabo de describir, no habría incentivos a consumir bienes durables. O sea que los autos se pueden tampoco hacer... hay poder de ahorro. Claro, los autos pueden caer a picada, por eso es que ya hablan de un plan Procreauto nuevo y tal y cual. Sí, además quiero señalar un tema, ¿no? Olvidándonos del efecto transitorio del año pasado. A ver, dentro de todo en los últimos años se ha incentivado la compra de autos. Sí, claro. Estoy hablando de los últimos 10 años. Sí, claramente. Mucho más de lo que fue en los 90. Tenemos un mercado que tranquilamente, digamos, hoy en día debe ser más o menos 600.000 autos, pero que puede arañar más de 800.000, por no decir acercarse a 1.000.000 sin necesidad de invertir en nuevas plantas automotrices. Sí. Aparte, de alguna manera, taponó la importación, ¿no? Claro. Ahora, el parque automotor está saturado. Sí, o mejor dicho, el suelo urbano está saturado. Por lo tanto, ¿cuánto más autos va a demandar el país en ese sentido? Y eso es clave lo de Brasil. O sea, tenemos una gran parte del mercado automotriz sostenido, o ahora no, por Brasil. Doctor, usted tiene estadística de hace muchos años y me imagino que también lleva, no sé si con foco en eso o de reojo, la relación con Brasil. Brasil va para 2 años de recesión terrible. ¿Eso puede afectar cuántos puntos del Producto Bruto de Argentina? Digo, que el socio más grande de exportación industrial se caiga. Sí, Walter, si me permitís acotar algo, antes que Brasil, sobre todo, habría que analizar cómo puede ser la salida en términos de crecimiento del producto en esta coyuntura. Digamos, mucho tiempo se hablaba de las letras, ¿no? Salimos en L, esperemos que no, o sea, crecimiento 0 o 1 per cápita hacia futuro. Como Japón. Claro. Estancamiento. Salimos en B corta, que sinceramente Argentina, así como lo señaló Duhalde en algún momento, ya lo he citado 2 veces, porque será, puede salir perfectamente. ¿Usted ve parecido este momento de Pradgai al de Duhalde y la Baña? No, lo veo parecido más, y es otra magnitud, por favor, ¿no? Otra magnitud y otras cifras a lo que fue la coyuntura, yo diría 90, 91, 92. Entonces salimos en U, pero con Corcoveo. Exactamente. Yo lo que quería señalar primero es que mi análisis es que, dada la situación a la cual llega el país, y esto por ahí es difícil acotar porque hay una sensación de crisis, esta crisis no es comparable a la del 2001 en términos conceptuales. Sí. No tenemos 25% de tasa de desempleo y 50% de la capacidad industrial subutilizada. Sí. Si bien tenemos una caída muy importante de la industria, no tenemos una necesidad de reequipar la industria desde cero, como bien podría haber sido el 2001, después de 5 años de recesión, o de una política industrial discutible como fue en los 90, digamos, a favor o en contra. Entonces, eso es lo que quería señalar.
la salida va a ser muy moderada. Claro, pero tampoco tiene Por lo tanto, la brecha no cambiaria veo de... tasas chinas, perdón, Claro. no veo tasas chinas, o sea, tasas Sí, de 4, sí, 5, sí. ojalá tengamos 4 o 5, pero olvidémonos de las tasas de crecimiento de 7, 8 puntos anuales que tuvimos a la salida de la crisis pasada. Pero doctor, también será porque el tipo de Sí. cambio real de hoy no es ni parecido al 1 a 4, después 1 a 3 que tuvo Labaña y Kirchner al principio. Ese es un punto, pero la verdad que si uno analiza, fue una situación muy, muy puntual que es irreproducible y no desearía reproducirla. Tuvimos ese tipo de cambio porque los salarios en dólares lo pudimos bajar 50%, no teníamos sistema financiero y a su vez tuvimos los vientos de cola por la cual el precio de la soja desde la rúa de $150 se fue a 300 en un solo año. Sí, sí. Digamos, eso hoy es imposible porque tenemos el precio de la soja congelado de 350 y el país estuvo funcionando el gasto público de consumo en función de una soja de 500, ¿me explico? Sí, perfecto. Déjeme hacerle otra pregunta antes de ir a Brasil, que era el punto que nos había quedado colgado. Sí, pero, perdón, sí. No, pero ahora me viene otra pregunta a partir de los comentarios que usted hace, muy interesante, por cierto. El balance comercial del año pasado estuvo al revés, digo, se pintaron algunos números, pero con ese dólar atrasado se importó, más allá de que se haya podido pagar o no, más de lo que se exportaba, la gente se iba de viaje o anticipaba los viajes al extranjero con tarjeta, se dio vuelta. Ahora, ese era el otro punto, el de los viajes, era el mismo mecanismo que vimos con los durables, el sector automotriz, etcétera. Claro, sí. La gente dice, si no voy a poder viajar después, viajo ahora y chao. Me saco este trámite de encima y lo aprovecho. Ahora, con un tipo de cambio, con una balanza comercial dada vuelta, y no habiendo un sinceramiento cambiario, pero no un dólar que se fue a 20, es difícil que Argentina se dé vuelta rápida por exportaciones, más cuando los precios internacionales tampoco son buenísimos de las commodities. Es difícil, se me ocurre a mí, que se dé vuelta por exportaciones. Y entonces la pregunta va a ser, bueno, ¿entrarán los dólares por endeudamiento y eso ayudará internamente a crecer? Bueno, a ver, qué pregunta. Nosotros medimos el tipo de cambio, nosotros particularmente en nuestro centro de estudios, sí. comparando con el dólar, con el real, con el euro, que se le dice el tipo de cambio multilateral. O sea, esto es una nota más de pesimismo a tu análisis. Y ahí lo que vemos no solo es un atraso en términos de que si uno analiza en términos históricos y con la inflación que todavía tenemos, el tipo de cambio, no quiero decir ni de equilibrio ni nada, algunos analistas dicen que debería estar arriba de 20. Obviamente que no es lo que tenemos hoy, ni lo que generó la salida del cepo, por suerte. Ni lo que probablemente pase, claro. Y tampoco podemos decir que tiene que ser 20 en la medida que continúe la inflación. Acá la clave es que baje la inflación. Claro. Pero me permito decir, a comienzo de los 90, con todo, digamos, las críticas que uno puede hacer en ese momento, realmente pudimos vivir en Argentina, por lo menos yo diría hasta el año 98, a partir de ahí, sin duda había un desequilibrio, con un tipo de cambio bajo, y el volumen de las exportaciones, por eso, para exportar no solo necesitamos tipo de cambio, ¿sí? En principio necesitamos tener baja inflación y estabilidad macroeconómica. Y negociaciones internacionales coherentes. ¿Por qué? Porque Argentina, cuando uno compara comienzo de los 90, un tipo de cambio real supuestamente bajo, con el 2002-2007, ¿sí? Sí. Se exportó el doble en volumen físico en la industria y en otros sectores que en la época del tipo de cambio real elevado. Esto nadie lo analiza. Pero, perdón, usted me está diciendo que con la convertibilidad y estabilidad monetaria se exporta el doble 91-95, primer tramo de Menem, que 2003-2007, primer tramo de Kirchner, con dólar volando. Porque lo que tuvimos fue un efecto riqueza dado por precio de la soja y un tipo de cambio real heredado de la crisis 2001,
muy elevado, Sí. pero muy puntual por la situación del gran desempleo y pobreza que Sí, teníamos. sí, lo que usted me está diciendo es Entonces, que el agro exportó a lo mejor más, porque las cosechas deben haber crecido en el tramo de Kirchner, pero la industria exportaba más en Menem. durante si uno toma un periodo un poquito más largo, no solo 91-95, porque está el tequila, Sí, ¿no? sí, Hasta el 98, que para nosotros es ahí donde empieza la crisis de la sí, convertibilidad, la recesión, sí. el crecimiento del volumen físico de las exportaciones del sector energético industrial en volumen global, con excepciones hacia adentro, por supuesto, manufactura de origen agropecuario e industrial, fue mayor que con el tipo de cambio real del primer gobierno de Kirchner. Qué notable ese dato, qué notable. Claro, Por lo tanto, me imagino lo que el que quiero... petróleo y la matriz energética debe haber influido un montón ahí. Exactamente. Claro. Y otro punto que también analizamos en conjunto, bueno, con Daniel Heyman acá en la UBA, donde nosotros damos clases de Sí, crecimiento, sí, el gran macroeconomista argentino, me permito propagandizar, es que encontramos que a su vez, ¿no? Durante los últimos 10 años, primero con tipo de cambio real alto y luego con tipo de cambio real político, sí, entre comillas sí, bajo, de sí, Kicillof, sí, no nos olvidemos, las importaciones industriales como porcentaje de la facturación del sector, sí, de la producción doméstica sí, en volumen sí, físico, sí. se duplicaron. Y bueno, sí, estábamos ensamblando todo, ¿no? Y traíamos barato para vender caro los televisores. Bueno, por lo que quiero mencionar, no es que estamos luego de esta coyuntura ante una industria que ha sustituido importaciones en todos sus eslabones y cadena de valor agregado. No, claro, sí, Y sí, por sí. lo tanto, ni bien se reactive la economía, va a haber sin duda una demanda de importaciones importante y demanda de dólares también. Pero Sí. quería volver al Pero punto, ¿cuál y hay sería un el hecho, driver, cuál sí. sería el driver por el cual la economía se pudiera reactivar para llegar al 4 o al 5%? Porque exportación no parece ser. Digo, no pareciera que las exportaciones vayan a volar. Bueno, justamente ahí me quería tomar lo de Brasil. La verdad que no nos está acompañando, no solo Brasil, sino el mundo, pero también por cómo Argentina se ubicó. O sea, es muy importante a dónde llegamos a este punto. ¿Por qué hay crisis ahora? Cuando yo comparo cuán competitiva es Argentina con otro país, y bueno, el resto de América Latina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, devaluó, voy a poner un promedio, nominalmente su tipo de cambio es 50%, Sin y la inflación. inflación en Sí, promedio sí, la duplicó de 3 a 6 puntos sí, anuales. sí. Por eso es importante, digamos, cuando te agarra, digamos, un shock externo muy importante, esta desaceleración de China, Estados Unidos que está Sí, cambiando su sí, política monetaria, sí, el crecimiento estancado sí, de la economía sí. mundial y por lo tanto baja en la demanda de exportaciones en Argentina. Perfecto, necesitamos más tipo de cambio. Pero ¿para qué vamos a devaluar si tenemos una inflación de 2 dígitos? Sí, que no tiene sentido. Primero es bajar la inflación. Y si Y uno, esa es la clave. y No es uno, tan fácil, ¿no? uno baja la inflación, esa es la clave. Pero si uno dijera, el driver de crecimiento, ¿cuál es? O sea, la guita que venga de afuera a invertir, esto que dice Macri. Yo lo que veo a corto plazo, ahí sí coincido, va a venir más por el tema de inversión y los dólares financieros primero, cerrar ese cuello de botella que es aparentemente más fácil después del último acuerdo con fondos buitres Sí, y los holdouts, sí, solucionar eso, sí, que por exportaciones. sí, Ahora, quiero señalar que la clave a largo plazo, sin duda, son las exportaciones en volumen físico. Y este dilema Argentina lo tuvo en los 30, los 40, a los fines de generar divisas que permitiera parar este ciclo de salida, stop and go claro. que continuamente Argentina tiene. Sí. Y no necesariamente uno necesita recurrir a un tipo de cambio real alto, ¿me explico? Sí, perfectamente, doctor, perfectamente. La clave son dos palabras muy básicas, perdón, no muy académicas: confianza y estabilidad de precios. Eso primero que nada. Bueno, Ja, ojalá Macri tome nota pronto de eso y ese cambio de expectativa cambie un poco el presagio de caída del primer semestre, ¿no? Porque el primer semestre viene para abajo, eso está claro. sí, sí, Doctor, sí. gracias por el tiempo y por las explicaciones. Siempre No, muy, gracias a muy ustedes por nutritivo consultarme, ¿eh? hablar con usted. Un gusto, Un que gusto. pase bien. Hasta Bueno, luego. conversamos con el doctor Ariel Korenberg, capo total. Muy documentado, muy impresionante el análisis.
La clave acá es el control de la inflación.